Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Yo soy Bruno Y yo soy Gerardo. y hoy día estamos a distancia, hoy día estamos por Zoom. Hoy día vamos a tratar un tema que es central para el cristianismo, la kenosis de Cristo. Y si este término no les suena, trata sobre un pasaje que vamos a explorar a profundidad. Vamos a ver las distintas formas en las que se ha interpretado, por qué es central el cristianismo. Y se trata del pasaje de Filipenses 2, donde se describe que Jesús y depende de la traducción que tenga, va a cambiar, se despoja a sí mismo. Así que este tema les debe parecer interesante porque es un tema central para el cristianismo. Esto nos va a distinguir de los musulmanes, va a distinguir la ortodoxia cristiana de la heterodoxia y es un pasaje sumamente importante que es de mucha Claro, discusión. muy importante. Así que bueno, comienzo, para los que estén viendo esto, estoy proyectando aquí el pasaje y voy a darle una leída para estar todos familiarizados, pero es este pasaje de acá. Aquí lo estoy leyendo en la versión Reina Valera, por pura Ujú, costumbre, pero es Filipenses 2. El pasaje ujú, comienza, se puede cortar desde el 5, creo, que dice, ujú, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ujú, tomando forma de siervo, hecho ujú. semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y creo que ahí, bueno, podemos seguir, pero creo que hasta aquí está la parte central. El pasaje se llama, por si acaso, el pasaje kenótico, por los términos que se usan en griego acá. Despojarse, ese kenosen, y de ahí parte el nombre de kenosis. Y es un pasaje sumamente cristológico que, curiosamente, está en la carta a Filipenses, en donde Pablo está intentando argumentar que debemos ser humildes, debemos ser como Cristo. No es un pasaje, no está escrito en la carta de Romanos, una carta en un tratado teológico duro, sin embargo lo es un tratado, es una parte de la cristología muy profunda, pero Pablo hace todo esto para argumentar que hay que ser humildes. ¿Cómo, Y cómo bueno, arrancamos? es tan importante eso que acabas de decir, Bruno. Seguile, hermano. Sí, bueno, este pasaje miren, es central porque va a describir eh, lo que pasa con Cristo en su encarnación. Los cristianos somos los únicos, o el cristianismo va a ser el único que va a afirmar que Cristo, Jesús, es Dios. Ninguna persona instruida va a negar la existencia de la persona de Jesucristo. El ateo más ateo tendrá que admitir que Jesús existió, que fue una persona que realmente vivió, pero los cristianos Ujú, diremos, este que vivió dijo explícitamente ser Dios y fue un verdadero ser humano. Es lo que la iglesia va a defender desde los primeros siglos, al mirar a la cruz en los primeros concilios ecuménicos y desde antes de eso, la afirmación de que Jesús es Dios es sumamente clara. Pero ante esto la pregunta es, ¿cómo? Y este pasaje responde a esto sin necesariamente hacerlo de una forma teológica, sino desde un punto pastoral. Pero va a decir que Jesús, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí arranca el pasaje. Jesús siendo en forma de Dios, en morfe de Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no estima mantenerse, diremos, en esa condición preencarnada junto con el Padre, lo que a mí siempre me hace acordar esta oración cuando Jesús ora y dice, Padre, devuélveme la gloria que tuve junto contigo antes que el mundo fuese, ¿no? Antes de haberme sí, encarnado, a eso se refiere. Entonces Jesús ujú. no se aferra a eso, sino que y aquí está el punto clave, se despoja a sí mismo. Y la pregunta clave va a ser, la pregunta central, ¿de qué se despoja? ¿Se despoja de su deidad? Jesús deja de ser Dios, se despoja de atributos divinos, o sea, es un Dios pero con menos atributos. ¿Cómo es que podemos entender este despojo si Jesús explícitamente dice ser Dios cuando está en la tierra? Ujú. ¿Qué pasa con la persona de Jesucristo? ¿Cómo entendemos su verdadera humanidad, su verdadera deidad a la luz de este pasaje? Esa va a ser la pregunta central que va a
tener discusión por muchos siglos. Sí. Ya, no me quiero ir de largo, pero Dale, que, dale, dale. que, pero sí, o sea, creo que eso, ¿no? Y creo que podemos comenzar entendiendo, o no sé por dónde lo quieras arrancar tú, por Ujú, el tema, siendo en forma de Dios, ¿no? Cuando Pablo dice en forma de Dios, ¿qué entendemos, no? Porque mm, forma de Dios, ok, lo entendemos como la condición preencarnada de Cristo, pero sabemos que la condición preencarnada de Cristo no es aceptada por todos como divina en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Los arrianos famosamente dirán, no, sí, ujú, ujú, Cristo ujú. existió antes de encarnarse, pero no es Dios, ¿no? Y leyendo y repasando algunos comentarios, habían históricamente algunos que decían, esa forma de Dios es una forma que no denota misma sustancia, diríamos más adelante, ¿no? Sino que yo puedo decir que esto es forma de algo, pero no es exactamente igual, ¿no? Entonces hay una distinción ahí y los cristianos diremos, no, eso no es la forma de entenderlo. Claro. Mira, ¿por qué no, justo con eso es lo que todo lo que acabas de decir es central para la interpretación de este pasaje Ujú, importantísimo? ujú, Y aunque ya has mencionado algunas de esas cosas que rodean al pasaje, sí es bueno recordarlas para entender un poquito mejor qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Bueno, la carta a los filipenses es una carta, como ya lo dijiste, muy práctica, dedicada ella en su totalidad a una invitación, una exhortación del apóstol a participar en la proclamación del Evangelio, en realidad. Todos los 4 capítulos estos de Filipenses tienen que ver con eso, una invitación a que participemos en la proclamación juntos, en la proclamación del Evangelio. Y si uno quisiera, prácticamente estos 4 capítulos se pueden relacionar a maneras en cómo participamos eh, juntos de la proclamación del Evangelio. Y en cada uno de estos capítulos, la centralidad de Jesús es evidente. Jesús nos provee no solo la razón, sino también el modelo, la meta, la provisión para poder hacerlo. Así, por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo en Filipenses dice que Jesús debería ser el centro de nuestra vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ese pasaje central ahí. ujú, En el capítulo 2, Jesús es el modelo de esta participación en la proclamación del Evangelio. De ahí todo este pasaje que tiene que ver con imitar a Jesús. En el capítulo 3, Pablo habla de el, uh, no solo el modelo propiamente hablando, sino la meta que seguimos con esto. Y por eso en el capítulo 3, Pablo insiste en que debemos tener a Jesús como meta en nuestra vida y no nuestros propios intereses, como son los de la raza, los de la educación, Pablo hace una lista de cosas ahí en el capítulo 3 sobre qué son normalmente las metas que la gente se pone en su vida, y él dice que todas estas metas que él tiene o que pudiera haber tenido en su vida, cuando las compara con la meta de parecerse a Jesús, de imitar a Jesús, de tener esa relación íntima con Jesús, él las considera como basura, es decir, sin mucha validez. y que no es Eh, basura, ¿no? sí, esa basura es hasta ofensiva para predicar. La palabra que ocupa ahí es sumamente fuerte. Sí, sí, Basura sí. es un eufemismo, la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Comparada con todas las cosas mejores que pudiéramos pensar como metas del ser humano, Ujú, comparadas con el querer conocer al Señor Jesús y estar metido en esa relación de constante crecimiento hacia Jesús, hacia la meta de Jesús, son comparadas por Pablo como estiércol. Y ujú, todavía estiércol es un eufemismo, una ujú, palabra suavecita para describir lo que el apóstol dice ahí. ujú, Entonces, en el capítulo 3 prosigo a la meta del supremo llamamiento. Esa meta nosotros, Señor Jesús.
En el capítulo 4, el último de Filipenses, la visión para trabajar juntos en el Evangelio, proclamar juntos el Evangelio del Señor Jesús, e insiste que en realidad deberíamos concentrar nuestra atención en que la provisión viene de Dios a través del Señor Jesús, en Ujú, medio de dificultades, en medio de pobreza, en medio de circunstancias complicadas, inclusive con los mismos hermanos que a veces no se ponen de acuerdo. El ujú, pasaje famoso al final de la epístola es aquel en donde el Señor dice: mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces la carta pastoral, teológica, se centra en que participemos juntos en la proclamación del Evangelio. Jesús es nuestra razón de hacerlo, nuestro modelo, nuestra meta y nuestra provisión. Ahí están los 4 capítulos. ujú, Dentro de esos 4 capítulos se encuentra este pasaje famoso de la kenosis, ujú. ¿no es cierto? Ese que acabas de leer, Bruno, y Sí, sí. que comienza precisamente con una exhortación. El apóstol Pablo insiste que este pasaje no es, en primer lugar, colocado aquí para que reflexionemos sobre cuestiones metafísicas de qué es lo que le pudo pasar al Señor Jesús en su encarnación, por ejemplo, aunque eso es ineludible, es algo que tenemos que pensar a la luz del pasaje y de otros pasajes del Nuevo Testamento. Pero la razón primaria por la que el apóstol lo incluye es un asunto de imitación. Imitemos a Jesús, ¿verdad? Déjense de pelear, no hagan nada por vanagloria. Eh, déjame continuar entonces con eso. El pasaje en su contexto tiene que ver principalmente con un apóstol interesado en que los hermanos de la iglesia no estén luchando por tener puestos, por tener autoridad, por tener dignidad, entre comillas, y no hacer las cosas por vanagloria. Y ahí es donde él encaja este pasaje del versículo 5 Ujú, al versículo 11, que según la mayoría de expertos, exégetas e historiadores, Bruno, es un pasaje, digamos, es una unidad que antecede al apóstol Pablo, es decir, esto no es directamente algo que Pablo produce en este momento, sino que es una, es un canto, es un canto que antecede al apóstol Pablo, ah, es una de las canciones de la iglesia primitiva. Eh, Tal vez alguna vez y en nuestras lecturas podamos leer más sobre esto. Existe un libro, precisamente, hay muchos libros, por supuesto, pero uno de los mm, más importantes, por lo menos para mí, es el escrito por este famoso exégeta y historiador de la teología, Ralph Martin, y un libro especialmente sobre esto, eh, Carmen Christi, decir Gloria a Cristo, en donde habla de los himnos eh, primitivos de la iglesia mm. sobre el Señor Jesús, y este es uno de los más ¿Y importantes. cómo? Ver, yo me acuerdo, yo hice un trabajo sobre esto para uno de los cursos de DTS, para Bible Exposition, y me acuerdo haber leído esto, me había olvidado, mira, me acuerdo haber leído esto en algunos comentarios, pero siempre me quedó la duda, no sé si tú sepas, en Ujú. cómo identifican esto. O sea, cómo identifican, porque también está el de Corintios, ¿no? Que varios creen que, pero ahí me parece más evidente, por lo menos a mis ojos, porque parece tener cierta tonalidad, cierto ritmo, no como el resto de la prosa, ¿no? En este caso, Exactamente. ¿cómo identifican que este pasaje era parte de los cantos? Analizando también ritmo, no me acuerdo los términos, pero ¿de la poesía o cómo lo hacen? Sí, exactamente. Eso es parte del el tipo de terminología que se ocupa, la rima que se persigue. Y esto no es Ujú, fácil. Necesitas a un experto eh, lingüista en este sentido para detectarlo, algo que la gran mayoría de nosotros no tenemos, ¿verdad? Como algunas veces lo hemos dicho, Bruno, en forma de broma, algunos de nosotros recibimos 2, 3 clasecitas de griego y nos creemos los expertos ya para leer griego, ¿no?
Y nada que ver, hay hombres especializados que gastaron toda su vida aprendiendo el idioma, que vivieron mucho tiempo en Palestina para aprender el griego bíblico. Con ese aprendizaje se aprende también cierto tipo de discernimiento, cierto tipo de leer entre líneas, además de la terminología, además de el orden de las palabras, conocer, por supuesto, la poesía antigua para detectar cuando aquí hay algo que no es simplemente prosa. De ahí que Mm, la versión que estabas leyendo no nos hace mucha justicia, porque mm, habrá que mirar otras versiones para darte cuenta que algunas de las versiones más importantes sí colocan este pasaje en una especie de salmo, ¿no? Una especie de poesía, al igual que otros varios. Ahí fácilmente se cuentan unos 10 ejemplos de estos en el Nuevo Testamento, mm, donde la terminología, la rima, la métrica, en este sentido de las palabras, métrica. se toman en cuenta por los expertos y nos sugieren que son cantos, cantos de la iglesia primitiva. Hay varios, ¿no? Aquellos, por ejemplo, en las cartas pastorales, grande es el misterio de la piedad, Dios fue eh, recibido, o como Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, proclamado Ujú. al mundo, recibido en gloria, por ejemplo, toda esta El, forma de hablar, el pasaje favorito de los modalistas. sí. Y entonces, el punto otra vez es que sí, hay suficiente evidencia de que este pasaje completo era un canto que antecede al apóstol Pablo y Mm, que pues nos reta, ¿no? Les decía a algunos estudiantes hace poco que la adoración contemporánea adolece de esta seriedad con que el Nuevo Testamento trata las mm, doxologías, trata, bueno, y el Antiguo Testamento, por supuesto, pero en relación con el Señor Jesús, la doxología es uno de los elementos más importantes para confesar a Jesús como Dios. De hecho, el libro famoso de Larry Hurtado, Jesús el Señor, y además el trabajo de Bockham, del que hemos hablado otras veces en nuestro podcast, enfatiza esa dimensión, la teología, la cristología más antigua, más mm, temprana, se basa en este tipo de análisis doxológicos, en donde la iglesia, en sus fuentes, en las fuentes que tenemos recuperadas de su fe, ya confesaba al bien inicio una fe, una cristología alta sobre Jesús. Y ujú. este es un pasaje claro en este sentido. Es decir, aquí desde el mero inicio se confiesa a Jesús de cierta forma que no deja manera de escaparnos si somos serios en nuestro análisis histórico, exegético y teológico. Claro, Entonces, digamos que eso constituye en cierta forma el contexto más importante del pasaje. Por un lado, una exhortación práctica a ser como Jesús y no buscar nuestra propia dignidad, nuestro propio nombre, nuestra propia, inclusive en el servicio cristiano, la ibris del ser humano es tan intrincada, tan, eh, como buen salvadoreño diría, fregada, porque se mete inclusive en esos lugares donde no quisiéramos encontrarlo y a veces no esperamos encontrarla, como es el servicio a Dios, ¿no? mm, El trabajo para Dios, el estar en la iglesia, el predicar el evangelio, el servir de pastor o de predicador en una iglesia. Ahí precisamente dice el apóstol Pablo, y por eso esa frase inclusiva, nada hagáis por contienda y vanagloria. Antes bien, llénense de esta manera de pensar, de esta manera de sentir. ujú, Esa frase es interesante porque también habla no solo de una convicción intelectual, sino de algo que te incluye toda tu personalidad. mm, Jesús en toda su personalidad es ejemplo en esto.
ejemplo para servir a Dios, buscar la voluntad de Dios, no en primer lugar pretendiendo tener el primer puesto en la iglesia o en las cosas de Dios, sino Ujú, trabajar para Dios eh, hasta el punto de sacrificarte totalmente, no solo físicamente, espiritualmente, emocionalmente, sino muy terrenamente, ¿no? De eso hablamos en un momentito aquí, pero es importante decirlo desde un inicio. Este ejemplo del Señor Jesús, la kenosis del Señor Jesús, este vaciamiento del Señor Jesús, eh, tiene como primera razón, primer motivo de expresarse aquí, que lo imitemos, que imitemos el trabajo del Señor, sacrificándose a Él, a pesar de lo que Él es, teniendo en cuenta incluso quién Él es, y que en ese sentido también procuremos en fe eh, buscar la exaltación de Dios, la exaltación escatológica de Dios, ¿verdad? Que el pasaje al fin de cuentas termina en el mm, versículo 11. ujú. Entonces, si quieres volver al pasaje ese para que Sí, sí, sí. refresques Aquí está. lo que estábamos mirando ahí. eh, ¿Te acuerdas que te digo, mira, el pasaje, qué Aquí versión es la esta? cambié para comparar con la LBLA, que Ajá, son las dos, o sea, las que yo suelo usar más son la LBLA o la Reina Valera por pura costumbre. ok, sí. Em, sí, pero Sí. ¿cuál usas más tú? Busquemos cualquiera de estas, la de actualizada sería interesante, la A Reina ver, Valera, 2015. sí, veamos cómo lo hace. A ver. Aquí está. Sí lo hace en forma de. Ujú. Ya lo pone en forma de De poesía, ¿no? poesía, de Ujú. salmo. Sí. Claramente ves Aquí está, cómo claro, aquí lo cambia, ¿no? sí, cada vez miras aquí cómo la actualización de esta versión ha hecho un mejor trabajo en ese sentido. Sí, 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 tienes razón. Em, este análisis de la poesía es algo también sutil, es algo especializado. Mm, Hay un sinnúmero de elementos importantes al analizar la poesía con la prosa, mm, propiamente hablando, ¿no? Hay herramientas, cómo lo llaman en inglés? Estas, eh, sí, quisiera llamarlo herramientas, maneras de interpretar el texto ujú, que nos requiere conocer la manera en que los hebreos, por ejemplo, hacían poesía. Ya que nos oye y familiarizado con esto, recordará que en el Antiguo Testamento tanto los salmos como los proverbios tienen este elemento que es necesario conocerlo, que no necesariamente se ajusta a la manera en que nosotros hacemos poesía hoy. La poesía en Latinoamérica, en español o en inglés, por ejemplo, se rige más por el sonido, por la rima. En hebreo no funciona tanto así, es más bien toda aquella discusión, Bruno, me mm. imagino que recuerdas algo de esto, de Sí, los sí, sí, claro. paralelismos. Es diferente el hebreo con el griego en la poesía. La gente se confunde. La poesía con sus paralelismos, ¿verdad? Ujú, En Proverbios, en primer lugar, en donde el paralelismo sinónimo, perdón, el paralelismo sinónimo, ujú, el paralelismo complementario, el paralelismo sintético, todas estas son reglas de la poesía hebrea y que se ocupan para analizar este tipo de cantos, de salmos que aparecen en el Nuevo Testamento y en este caso uno bastante largo, sólido sobre el ejemplo del Señor Jesús y la experiencia de él, ¿no? Como modelo para nuestra práctica. Entonces, eso es importante. Si solo eso aprendiéramos hoy, por ejemplo, sería más que bien pagado para aquellos que nos están oyendo. Revise este texto y mírelo como una alabanza
como un canto que la iglesia primitiva lo entonaba para motivarse a sí mismo, mm, para seguir adelante, alabando al Señor, a Dios Padre y al Señor Jesucristo en especial acá, y hacían de esto algo central en su... mm. ¿Cuán diferente, no es cierto, Bruno? Sí, sí, El sí, sí, sí. contenido de este tipo de himno con lo que a veces cantamos hoy en día en nuestras iglesias, Mm, que más nos gusta lo pegajoso de la canción, lo superficial a veces de ciertas cosas que cantamos, comparándolas con estos modelos que aparecen. Como he dicho, por lo menos hay unas 10 12 de estos cantos en el mm, Nuevo Testamento que hablan de la manera en que la iglesia primitiva cantaba su fe, afirmaba su fe, y que no era una alabanza sencilla porque incluía, por un lado, elementos profundos teológicos, la kenosis, por ejemplo, como algo ujú. que se debe Que se cantar, alaba. y luego que pues no se, digamos, se hacían estas distinciones que a veces se hacen también de manera un tanto a la ligera, en que algunos nos dicen que pues sí, algunos son cantos que van directos a Dios y que otros son exhortaciones espirituales solamente a la gente. Este canto incluye las dos cosas, ¿no? Por un Mm, lado, al repetirlo, al cantarlo, debemos recordar que el propósito del canto es sean así, sean así, sean así, ¿verdad? Sean mm, así, sean así, cántelo, sea así como el Señor Jesús. ¿Cómo así? Bueno, aquí viene claro, el asunto del texto aquí. claro. Y ahí, por ejemplo, entrando a temas cristológicos, a ver, la forma como yo he leído y entendido este pasaje siempre es, claro, Ujú. de qué se despoja Cristo, ¿no? Y a Sí. mí me gusta esta frase que resume, que para mí lo resume bien, que es, se despoja del libre uso de sus atributos divinos, porque no los pierde, pero se despoja de esa libertad de uso que tenía antes de su encarnación, Ujú, justamente porque se ha encarnado. Porque, y ahí va, eso es lo que quería darle vueltas, el tema de los milagros de Jesús. He escuchado, y a profesores de ITS también, ujú, decir que, claro, ¿cómo hace los milagros Jesús, por ejemplo? Y hay quienes dicen, hace todos los milagros por la llenura del Espíritu Santo, ¿no? En cumplimiento con el Antiguo Testamento, cuando se dice que va a venir uno, ¿no? A quien se le va a dar el Espíritu Santo sin medida. Este es ujú, Jesús. Cosa que uno lo lee y digo, ok, hace sentido. Pero también he escuchado a otros que dicen, eh, sí y no. A ver, Jesús, ya hacen esta distinción, Jesús hace los milagros mesiánicos, los milagros que se habían profetizado en el Antiguo Testamento por el ujú, poder del Espíritu Santo. Sin embargo, hay una serie de milagros que Jesús hace que no están profetizados. ujú. ¿Cómo hace esos milagros? Evidentemente, todo el cristianismo afirmará que el sujeto de atribución de estos milagros es la persona de Jesucristo, no las naturalezas. Si es que Jesús lo hace por su naturaleza divina o por la llenura del Espíritu Santo, honestamente no impacta en la cristología. Bueno, si entendemos que el sujeto de atribución es la persona, no deberíamos tener problema. Sí. Pero y ambas posturas afirmarán que no hay un despojo de su naturaleza divina, ¿no? Schaeffer, me acuerdo que él dice algo como, no hay nada que Dios sea que Jesús no sea también, ¿no? No hay ningún solo atributo que se pueda perder en la persona de Jesucristo, porque si se pierde, Jesucristo deja de ser Dios, y él afirma muy claramente que es Dios. Sin embargo, Sí. claro, en el actuar, y tomando este ejemplo de los milagros, eh, a mí me gusta entender la kenosis, y siempre digo, no me gusta decir el me gusta, porque al final ¿qué interesa lo que me guste, ¿no? Pero creo que Sí, ¿qué, es un qué buen importa entendimiento. lo que te guste, ¿Qué verdad? importa lo que me guste? Sí, yo mismo digo lo mismo. ¿Y qué interesa lo que a ti te guste o no te guste, no? Me Sí, parece que la Biblia, mejor dicho, eh, resume o expresa esto de esta forma, ¿no? De que hay este velamiento de libre uso, porque no sé si es que sea un velamiento donde nunca puede acceder a ellos, ¿no? Como parece
entrever esta idea de que Jesús solo hace milagros por la llenura del Espíritu Santo, como si Sí, fuese poca cosa, ¿no? Pero obviamente los hace porque también cumple y tiene esta figura, ¿no? de Elías, pero, claro. pero no todos, ¿no? Entonces, siempre me quedaba eso dando vueltas a la cabeza. Sí, sobre eso hay un montón de historia también. Déjamelo ahí, no seas mala gente. Ah, perdón, perdón. Déjame Te voy a ahí poner más etcétera. el... Ahí está, ahí está, ahí está. Oíme, es interesante para entender esto, Bruno, el despojarse. Yo sé, es un pasaje difícil, profundo. En cierta forma, nunca podremos explicar, entender totalmente lo que implica esa palabra despojo ahí. Pero creo yo que para entenderlo, en primer lugar, correctamente, debemos partir de esto que ya habías mencionado vos, esto de Mm, existiendo en forma de Dios. ujú, Ese existir en forma de Dios. Note la forma y función de este verbo, existir. Es un indefinido aquí, ¿no? Jesús ujú, existía indefinidamente, muy parecidos a estos indefinidos de Juan 1:1. En el principio era el verbo, ¿verdad? Muy parecido a esa forma. Él existía indefinidamente en esta forma de Dios. Y aquí es donde yo le pido a los estudiantes que hagan su trabajo al estudiar las palabras. El estudio de palabras es importante. Morfé, que aparece aquí y que se ha traducido en nuestras versiones forma, en nuestras versiones es esta manera de traducirlo es sumamente limitada porque nos da la impresión de simplemente la apariencia de algo, la ujú, apariencia a los sentidos, a la vista, cómo se miraba, digamos. Mientras que un análisis y un estudio de esa palabra forma habla de algo que los griegos entendían bien claramente. Forma tiene que ver, según Aristóteles, con la substancia de algo, el morfé de Dios, ujú, la substancia de Dios, que es más adelante, obviamente, en términos filosóficos, si quieres, y en términos de cómo hoy lo entendemos, es muy diferente, pero de ahí la necesidad de hacer un estudio de palabras, existiendo en forma de Dios. Esa misma palabra va a aparecer un poquito más abajo en el versículo 7, ujú, donde dice que toma forma de siervo. Y obviamente aquí no está simplemente hablando de la apariencia, de la apariencia, digamos, a la vista. No, está ujú, hablando de la substancia, de alguien real que se puede describir como siervo, como hombre, eh, tan real y tan hombre que muere, como dice el versículo 8. Esta manera de presentar el asunto entonces nos ayuda a entender un poco mejor lo que significa el despojarse, porque si Jesús no es Dios, que la forma de Dios no es otra forma, no otra manera de decir, Él existía siendo en la substancia de Dios, lo que identifica a Dios como tal, Él se va a despojar de esto. En un momentito explicamos un poco más qué es eso, tú lo has anticipado. Va de la mano con la segunda parte de ese verso, ¿no? Él no consideró el ser igual a Dios, fíjate en eso, ujú. es decir, aunque no entendiéramos bien lo de la forma de Dios, aquí no hay para dónde. Sí, es No igual. consideró el ser igual a Dios, o sea que en la canción aquí de una sola vez está diciendo que Jesús pudo haberse considerado igual a Dios. ¿Qué tipo de ser sería este que no siendo igual a Dios se pudiera haber considerado igual a Dios? Mm, Obviamente ahí habría un problema serio. Si alguien es esto y luego colocarlo en un pasaje en donde debes imitarlo, ujú, ¿verdad? ujú, Eh, es claro aquí que el propósito del canto ocupado por el apóstol Pablo es decirnos que la existencia preencarnada de Jesús es igual a Dios, en forma de Dios, y que eso no fue suficiente para detenerlo en ujú, este acto que el pasaje llama kenosis.
en Ujú. este acto puntual. El despojarse aquí, se despojó, es un aoristo, ¿no es cierto? Sí, 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 es Y- en y- acto culminado, ¿no? No va a ser énfasis en la totalidad y no en la duración, porque ya es un momento en la historia donde Jesús se encarna, ¿no? Para agregar, aquí tengo la cita de Schaeffer, por ejemplo. Él dice: Ujú. no hay ningún atributo de la deidad que no se le aplique a Cristo en la misma forma plena de infinidad. ¿No? O sea, Sí, no hay nada que Dios sea que no sea para Jesús también, ¿no? Dios el Bueno, Padre para sea así, la segunda persona del verbo, ¿no? Porque Jesús es un claro, nombre humano, ¿no? claro. Pero sí. Entonces, con todo, es decir, y eso estamos de acuerdo nosotros, Ujú. creo, los testigos de Jehová no estarán de acuerdo, por supuesto, pero al fin de cuentas el texto manda, ¿no? Ujú. El texto manda aquí, forma significa la esencia, la igualdad con Dios se remacha en la segunda parte de ese versículo, y luego esto de despojarse a sí mismo, la palabra kenosis, vaciarse, vertirse. Ujú. eh, Esta imagen, Bruno, de el descenso de Jesús Ujú. es algo que, si te fijas, y no tenemos tiempo aquí, pero más adelante Pablo Ajá. la va a Ajá. ocupar para describir su misma práctica. Después de este pasaje encontramos el ejemplo de Pablo, aquí donde dice él, eh, vamos a mirar aquí, miren, donde él habla de su propio vertirse, de su propio entregarse, de su propio eh, Derramado. ofrenda, el derramado como una ofrenda líquida, eso Ujú. precisamente, donde esta idea está otra vez aquí, este es Ujú. el bajar, el derramarse com- completamente. No hubo Ujú. nada de él que quedara, que no estuviera con nosotros, que no se hiciera uno de nosotros. Y Pablo ocupa esta misma imagen para aplicársela a él con las limitaciones, ¿no? Yo Claro. estoy a punto de pasar por la misma experiencia que el Señor Jesús ha pasado al morir por el Evangelio, ¿no? Ujú. Yo he sido y voy a ser derramado Líquida. como una ofrenda líquida, dice esta versión, ¿no? En la versión del 60 propiamente dice, yo soy derramado como libación, dice, ¿no? ¿Qué es eso? Era una ofrenda líquida, pero en la imaginación del que está hablando se puede mirar una especie de recipiente arriba tirando el líquido hacia abajo completamente para que cause un olor agradable en el contexto del sacrificio. Ujú. Esto es parte de lo que incluye ese despojarse del Señor Jesús. Eh, Sí. por ahí debemos empezar. Lo que Jesús hace es no dejar nada de parte suyo al, al abandonar en este sentido geográfico, con todas las limitaciones que podamos pensar de nuestro lenguaje, en esa mentalidad otra vez litúrgica, en la libación, al Ujú. tirarse hacia el mundo de los seres humanos hasta el final, hasta el tope, hasta Ujú. no dejar nada en este sentido. Es él el que está pasando por este proceso. ¿En qué consiste ese proceso? Por supuesto, es lo complicado y que algunos han querido mirar aquí el abandono de la deidad del Señor Jesús. Son famosos, Bruno, los llamados teólogos kenóticos del siglo XIX, Ujú. un tal Tomasius, por ejemplo, que hablaba literalmente de que aquí lo que sucede es una Ujú. especie de deicismo, ¿no? Es decir, aquí muere Dios. En la Ujú. encarnación, Dios decide morirse, matarse, para convertirse en uno de nosotros. Claro. Que no es eso lo que está en vista aquí, creo yo, es claro en el mismo pasaje. El Ujú. despojarse tiene que ver con esta acción voluntaria. El pasaje lo dije, el versículo 7, mira, sino que se despojó a sí mismo, nadie le impuso esto, fue su Ujú. propia voluntad, el de reducirse
a la forma genuina, real de siervo. Ujú, Todo lo que es Dios colocado en una sustancia, en una forma genuina de ser humano, siervo. El despojo, entonces, en ese sentido, más que un abandono de la deidad de Jesús o que Jesús dejó de ser Dios, debe mirarse como este acto de humildad profunda en la que Dios se lanza hacia el mundo, en este sentido geográfico, como lo hemos dicho, desciende, manda para ocupar el mensaje de Juan, el lenguaje de Juan, ¿no? El envío ujú. del Hijo, no obligado, sino de sí mismo, autolimitándose, colocándose en la forma genuina y real de siervo. Entonces, para mí, la mejor forma de entender esta palabra kenosis es decir que Jesús mismo se ha autolimitado, Ujú. se ha autolimitado. ¿Cómo es posible que Dios se autolimite? ¿En qué sentido Dios se puede limitar? Y nota esto, por favor, cada vez en mis clases de teología sistemática hago énfasis en esto. Solo Dios puede hacer esto. Ah, sí me Solo acuerdo. Dios puede limitarse de verdad de esta forma. Mm. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Un ángel no puede hacerlo. Un ángel no puede simplemente decir me voy a limitar. Yo sé que ha habido algunos exégetas que tratando de darle sentido a esto colocan como ejemplo paralelo el caso del apóstol Pablo visitando a los corintios cuando él mismo dice, Ah, yo me propuse no saber nada sino a Cristo crucificado, ¿no? ah, Eh, y lo toman como un paralelo. Ah, Jesús se va a limitar de esa forma o el verbo se va a limitar de esa forma porque él mismo quiere no saber nada, no comunicar nada más. Pero ahí hay un problema serio, ¿no? Como tú pudieras... claro. O sea, hay una diferencia importante entre la intención y la aparente declaración de Pablo, que es refiriéndose a la esencia, ¿no? Una cosa es como cuando Pablo dice, ¿no? No fui ustedes con sabiduría humana, sino con palabra de Dios. Sí, se propone hacer algo, todo bien, pero eso es una expresión de su voluntad, una decisión, algo externo a su ser. En cambio, este pasaje claramente en el contexto está hablando de su ser, del ser divino, de la esencia divina, ¿no? Es Claro. mucho más ontológico, aunque no es de propósito, obviamente, pero sin Sí, duda lo sí, toca, ¿no? Y aquí, sí. por ejemplo, tengo la cita de Schaeffer que dice, el que existió inmutablemente como la forma precisa o como la realidad que es Dios, Ujú, asumió lo que es humano, no ujú, para que tomara el lugar de lo divino, sino en conjunción con ello, o sea, no abandonando su deidad, ¿no? ujú, ujú. Él se agregó a sí mismo la forma de siervo al hacerse semejante a los hombres, ¿no? Hay Claro, un revestimiento, a veces también uso esa palabra, un revestimiento de la humanidad, él asume la humanidad y por eso tenemos el entendimiento de que la persona de Cristo es una persona con dos naturalezas, pero claro. una sola persona al fin y al cabo, ¿no? Se Eh, vació en Ujú, hombre completo. Es decir, la exacto, imagen otra vez del sacrificio que te decía es útil en este sentido. Como si sí, abajo lo esperara un nuevo recipiente, ¿no? En esta imagen litúrgica otra vez que estoy tratando de pintar, la libación arriba que se vacía completamente para que un receptáculo abajo la acoja completamente, cu- de manera otra vez misteriosísima. mm, Y sin embargo, dentro de ese asunto implica una limitación voluntaria, impuesta de parte del Verbo, de parte de Jesús, y que quiero repetir, esto solo Dios puede hacerlo. sí. No, ninguno de nosotros puede decir, voy a ir a tal lugar y ahí me voy a limitar al punto de no saber ciertas cosas. Claro. Y solo decía, cuidado con los recipientes que van a decir que eres adopcionista. Sí, y no, ¿verdad? Porque No, no, no. el adopcionista va del otro, al otro lado, ¿no? Ujú. El adopcionista lo que hace es presentar al hombre que al Verá, o final de sea, a la su vida inversa. va a ser adoptado por Dios.
No, o nestoriano. Bueno, ya la cantidad de herejías es impresionante. O sea, que la gente acusa. Pero Por eso es importante hablar de que son ilustraciones con sus sí, 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 limitaciones, ¿no sí. es cierto? Pero Pero, las por ejemplo, palabras que están ahí parecen tener ese trasfondo litúrgico, ese trasfondo doxológico de ofrenda, de culto. Jesús se ofreció otra vez a sí mismo. Eso está en todo el Nuevo Testamento. ujú, Se ujú, ofrece como ofrenda al Padre. Pablo la ocupa en ese pasaje al final, como miramos. ujú, El vaciamiento de Jesús no tiene que ver con que él abandona sus atributos divinos, sino con una autolimitación de esos ujú, atributos divinos ujú. que solo él los puede hacer por ser Dios. ¿Cómo Claro, es que genuina y realmente él puede limitarse y decir no sé, por ejemplo? claro. Que tenemos que Que, entender que no sabe, ¿no? Solo que te acuerdes para que continuemos con esto. Yo tenía aquí este pasaje listo porque es un pasaje muy, muy discutido. ujú, Bueno, no sé si muy discutido, pero algo discutido. Cuando ujú, Jesús está acá, ¿no? Y una mujer lo toca, sí, y él dice, alguien me tocó, ¿no? Y no sabe quién lo ha tocado. Es sí, claro que, y claro, es más, él pregunta, ¿no? ¿Quién es el que me ha tocado? sí, Y los discípulos le dicen, pero ¿qué me estás preguntando? Si hay un montón de gente te toca, ¿cómo que quién me sí, ha tocado? Le dice, no, no, sí, no, no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. sí, Y, sí, si tomamos el método de interpretación, ¿no? Histórico, literal, literario, eh, tú dirás normal, diremos que aquí Jesús hay algo que no sabe. Y ujú, yo no tengo ningún problema con eso. No tengo ningún ujú, problema con eso por justamente el pasaje kenótico. sí, Hay cosas que Jesús no sabe. sí, Y esto creo que a muchos le cuesta, ¿no? Le cuesta aceptar que Jesús, porque queremos proteger su deidad, queremos proteger que es Dios y Dios lo sabe todo, ¿cómo es posible que Jesús no sepa algo? Yo lo suelo poner de esta forma. Jesús tiene el atributo de omnisciencia, lo que pasa es que por la kenosis ha decidido velarlo, y esto es un ejemplo de eso. A mí me parece muy raro decir que Jesús sí sabía, pero que dijo que no sabía para que la mujer lo cuente a todo el mundo. Para mí estás doblando el texto bíblico casi que al límite, ¿no? Eh, sí, yo no lo puedo entender, o no puedo dar ese paso exegético. Pero sí. entiendo que este es uno de los pasajes claros, ¿no? O claves. Sí, lo que pasa es que junto con esto yo entendería, digamos, a alguien que quiere leer este tipo de pasajes de la forma en que mencionas, si se le compara con otros pasajes como el de Juan capítulo 11, en donde el Señor le ora a Dios y Ujú, mientras le ora, le dice al Padre, mira, yo sé que siempre me escuchas, pero lo hice porque para que estos crean, ¿verdad? ujú, El texto bíblico en ese tipo de casos no nos deja ninguna duda de que el Señor sí hace algunas cosas para que los otros aprendan, los otros entiendan. ujú, Pero en la ausencia de ese tipo de explicación, en pasajes como estos, creo que lo más sabio, lo más sano es tomarlos como están. Es decir, el Señor ujú. Jesús aquí, en su ministerio, durante su ministerio terreno, es un hombre completo y en este sentido sus atributos de omnisciencia han sido autolimitados, él se autolimita, y este es uno de tantos Ese es uno, pasajes, sí, ¿no? El sí. pasaje donde él les dice a sus discípulos claramente que él ignora el tiempo de la segunda venida. Ujú. Y cualquiera puede decir, entonces no es que le ignore, sino que no les quiere comunicar. Bueno, pero si es así, entonces tenemos un problema ético en el Señor. Claro, o sea, Hubiera Jesús sido también más entiende. fácil decirles, miren, sí lo sé, pero no se los voy a decir, Claro. Como se lo ¿verdad? dicen otras veces, ¿no? Le dice, a usted no le corresponde saber estas cosas. Sí, Y eso no es después sin de la ningún problema. resurrección, ¿eh? Exacto. Pero antes de la resurrección, el asunto es decirles algo a los discípulos que no es verdad. Claro, Yo claro. creo que era verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que era verdad que no sabía, pero eh, él se autolimita y insisto, es que esto es algo que nos va a costar comprender. Él ha decidido en el evento de la kenosis, de la encarnación, autolimitarse, autolimitarse en ciertos de sus atributos que
En este caso, la omnisciencia, por ejemplo, es uno de ellos, porque junto con esto, Bruno, debemos acordarnos que el pasaje de los evangelios, como Lucas 4, en donde se nos describe el crecimiento del Señor Jesús, se nos dice sin ningún pelo en la lengua que Jesús crecía en conocimiento y Ujú, sabiduría. claro. Crecer en conocimiento es aprender, ¿verdad? Ujú, ujú, Dios como Dios, en este sentido omnisciente, no aprende. Sin embargo, Jesús aprende porque Él se ha decidido limitar, autolimitación. ujú, Y otra vez, ¿cómo se puede entender eso? ¿Cómo entiendo yo que un ser pueda autolimitarse al punto de, eh, eh, digamos, no conocer ciertas cosas que antes conocía claro. o Bueno, conoce? es Dios, ¿no? Entonces, Sí. esa es una evidencia de su deidad. La encarnación, Ujú, al fin de cuentas, la kenosis es una afirmación de su deidad, si nos ponemos a pensar bien. Solo ujú, él pudo haber sido hecho. Un ángel no podía haber sido hecho, haber hecho eso. claro, claro. Eh, en otro sentido, también el pasaje es importante, Bruno, porque, y esto lo ha recalcado, lo recalcó mucho en su teología sistemática, Moltmann, Jürgen Moltmann, la kenosis es algo que afecta al Señor Jesús en este concreto sentido de la encarnación, por supuesto, Él voluntariamente lo hace, pero cuando uno compara esta acción del Señor Jesús con la deidad en general, Moltmann habla de ese Dios kenótico también, no solo como para referirse a Jesús, sino también a Dios. La divinidad es kenótica. ¿En qué sentido? En que siempre está haciendo espacio para el otro. El otro. La creación, en cierta forma, para Moltmann es un acto kenótico, porque Dios se va, y él lo dice en varias de sus, la creación es un acto en el que Dios se impone cierto tipo de limitaciones por amor a su creación, le hace espacio a su creación para relacionarse con ella. Esta manera de funcionar de Dios, que no me cansaré yo de decirlo, que a veces lo hemos pasado por alto, inclusive en nuestras afirmaciones de teología propia, los atributos de Dios. Dios es un Dios humilde. ¿Cómo es eso? Bueno, el Dios que desciende no es, Dios desciende no solamente en la encarnación, toda la historia de Israel es una historia de Dios descendiendo para mirar, para ver, para entender, aun cuando parezca escandaloso. Mm, Vayamos y veamos qué ha pasado, por ejemplo, en Génesis, ¿verdad? ujú, El Dios que camina con Adán y Eva en el huerto, por ejemplo, ¿no? ujú, El Dios que se mueve con Israel en el desierto, en el tabernáculo, que va con ellos y que Moisés le dice, no quiero ir si no vas con nosotros. Y esa idea de que el tabernáculo eh, de reunión, ¿verdad? mm, Literalmente, ahí yo me reúno con ustedes. Esto es algo que en Jesús otra vez se demuestra con este pasaje de Filipenses 2, eh, todo para llevarnos a pensar en esto. Fíjate que teológicamente esto es bien interesante porque a mí me parece que nosotros frecuentemente tomamos esto bien simplistamente, que Jesús se hace hombre y este es un sacrificio, que pues, Él siendo Dios se hace hombre y pobrecito al hacerlo en este sentido. mm, Y claro, hay mucha razón para hablar de esa forma por lo que va a sufrir en la cruz, pero por el otro está el punto de que la que no se demuestra la deidad de Jesús, porque solo Dios puede hacer esto. Y además, como si se nos estuviera diciendo, Jesús hace esto porque Dios hace eso. Y es típico de Dios mm, hacer esto. claro. Sí, Pero ¿y sí, qué? sí ¿Y lo tu pondría en cierta grandeza? medida. Claro que sí. Claro, Pero eso claro. no niega esto de Isaías 26, donde él dice,
Es Isaías 56, creo que es donde dice Así que el a ver. Altísimo que mora con el humilde, ¿te acuerdas? Sí, ahí te lo. El Humilde. Altísimo que mora con el Isaías humilde, 57. 57, ¿sí? Este de acá. Eh, esa combinación, el Dios que se esconde, Alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. ujú, ¿Este? habito en lo alto, esta es la grandeza de Dios y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Esta manera Mm, de pintarse a Dios mismo como el que está, como es el alto, el altísimo, el que merece toda la gloria y el honor, mm. pero al mismo tiempo el que vive con el humilde, ¿verdad? Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, vivir de esa forma. Esta es la historia de Dios. La kenosis no es sino la ejemplificación más clara para nosotros de cómo es Dios. Sí. O sea, sí, a ver, sí, sí, sí entiendo el punto. Y sí creo que no, lo único que me cuesta es, claro, hacer o ponerle el nombre Dios kenótico, porque la kenosis en Cristo, claro, para comenzar es un evento único en la historia, ¿no? No, no es un evento, no es una cualidad de Cristo, es un evento, es una acción. Y lo otro es que, claro, estamos hablando de la limitación en la persona de Jesucristo. No diríamos que Dios se autolimite en su esencia, pero sí entiendo que, y yo también esto lo he dicho varias veces, eh, Dios, y tú, claro, lo he dicho porque tú lo has dicho, y me hace sentido, así que te he copiado, pero Mm, Dios no nos necesita a nosotros, por ejemplo, para nada en realidad, ¿no? Sin claro. embargo, decide usarnos, ¿no? Igual con los ángeles, ¿no? Cuando vemos Mm, que Daniel está orando y viene un ángel, todos entendemos que Dios podría aparecérsele y hablarle audiblemente a Daniel si quisiera, mm, pero no lo hace, ¿no? sí, Decide mandar al ángel, al mensajero. Lo mismo con nosotros y la salvación, ¿no? Dios sí, decide usar a la iglesia, cuando claramente no necesitaría hacerlo, ¿no? Y creo así es que ahí Dios, hay algo interesante. así es Dios. No, Es y claro, Dios. la encarnación, acuérdate que en la doctrina de la Trinidad existen ciertas apropiaciones, ¿no? Esa palabra técnica que se ocupa para describir ciertas acciones primordialmente atribuidas a una de la persona de la Trinidad. La Ujú, creación es apropiación de Dios el Padre, la redención es apropiación de Dios el Hijo, la santificación es apropiación de Dios el Espíritu Santo. ujú, Pero eso no quita que, como ya hemos dicho también varias veces, que no podemos separar al Dios claro. Trino. Agustín de Que Hipona. la creación sea atribuida principalmente a Dios el Padre no significa que Dios el Hijo no sea creador, que Ujú, Dios el Espíritu no sea creador. Revisamos Génesis 1 para empezar, la palabra, Dios y el Espíritu están ahí presentes. Lo mismo como te digo, la cruz, ¿no? Del Señor Jesús, el Dios con nosotros, el que ujú, vive con nosotros, no es otro sino Dios ujú, en el sentido más absoluto de la palabra. Eh, y lo mismo en la santificación, esta idea de que el Espíritu Santo es el que nos santifica no significa que anulemos las afirmaciones del Señor Jesús de el que me envió, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, el que recibe al que enviaré, me recibe a mí y al que me envió, y vendremos y haremos morada con ustedes, ¿verdad? Esa pluralidad al mismo tiempo. Esta dimensión plural, unificada de Dios y sus tres personas se mira caracterizadas en la kenosis también. El mismo espíritu manifiesta esta actitud de que aun siendo el Señor, quiere vivir en medio de nosotros, sufriéndonos a nosotros, ¿no? mm. Honestamente, yo no sé ni cómo ponerlo, pero Sí, sufriéndonos. sí, sí, es difícil. Y de hecho, creo que vamos a tener que hacer una serie de atributos divinos, de inmutabilidad, impasibilidad, Ujú, soberanía, ¿no? Porque hay diferentes formas de entenderlo. Y he visto varias, bueno, algunas publicaciones sobre teología propia en entendido desde la forma de la teología medieval clásica en lugares evangélicos, lo que me parece interesante, aunque claro. diferiré con algunas. Pero no quería dejar de tocar este tema con respecto a la kenosis, que traje aquí una cita Mira, mira. de la Ajá, impecabilidad. ajá. Porque si entendemos que en la kenosis Jesús
la persona de Jesucristo, Ujú, no le falta ningún atributo divino. Tenemos, como todos afirmaremos, una persona con dos naturalezas, verdaderamente divina y verdaderamente humana. Por lo ujú, tanto, yo diré que esto implica que Jesús es una persona impecable. Y cada vez que digo esto, casi siempre hay un grupo que se quiere ir un poco para atrás, porque dice dos cosas, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con Jesús si es que Jesús nunca experimentó la posibilidad de pecar? Que esto es la impecabilidad de Jesucristo. ujú, Y también, cómo es que Jesús es verdaderamente humano si es que Jesús nunca pudo haber pecado, ¿no? Y a mí me gusta esta cita de Feinberg que habla de, bueno, la unión hipostática, pero se enfoca en la impecabilidad y dice, no es suficiente decir que Cristo no pecó, que todos los cristianos diremos. Hay que declarar inequívocamente que Él no podía pecar. El sostener siquiera por un momento la idea de que Cristo pudo haber pecado envolvería asuntos, creo que se moría, en asuntos que exigirían una revolución radical en nuestro concepto de la divinidad. Porque claro, Jesús es el único que tiene esencia divina y esencia humana. Si Jesús sí, peca, dado que Él es el sujeto de atribución, estamos diciendo que Dios puede pecar, lo que es una imposibilidad, obviamente. Y dice, por cuanto Él era hombre, podía ser tentado, por cuanto era Dios, no podía pecar, pues no había ningún principio en Cristo que hubiera correspondido a la solicitud del pecado, ¿no? Y claro, el pasaje que muchos sacan de esto es el de la tentación en el desierto, y está bien. A lo que yo suelo, y quiero ver cómo tú lo abordas, a lo que yo suelo responder, hay que distinguir la intención del diablo de querer hacer pecar a Jesús de su real posibilidad de poder pecar. Que el diablo haga un intento en tentar a Jesús es un intento inútil, porque Jesús es una persona divina y por lo tanto no hay posibilidad alguna en él de responder al pecado. ujú, Y que y a la pregunta esta suele ser, ya, pero entonces, ¿por qué el diablo sería tonto el diablo por intentar si él sabe, ¿no? Y yo le dije, yo digo, efectivamente, efectivamente, le digo, ¿cuál es la lógica? Digo, pongamos a pensar un ratito, ¿cuál es la lógica de un ángel querer enfrentarse al Todopoderoso, ¿no? ¿Cuál es la lógica ahí? ¿Cuál es el sentido de que tú, siendo un ser creado, quieras enfrentarte a quien tú sabes que es todopoderoso? ¿Hay alguna posibilidad de ganar? Pero sí, ninguna. Y creo que en la tentación del desierto pasa lo mismo. El ujú, diablo sabe que Jesús no puede pecar, sin embargo, es un intento absurdo, porque la naturaleza del pecado y de la corrupción es eso, el absurdo. mm, Y podemos atarlo incluso a temas escatológicos. A mí me gustó este comentario de Schreiner, que él dice en Apocalipsis, cuando habla de la última rebelión, del último intento del diablo de tentar a las naciones. ujú, eh, la pregunta que le hicieron en un podcast fue, pero ¿cuál es el sentido si no está Cristo ahí, ¿no? Visiblemente en el milenio reinando? Y él dice, mi hipótesis es que es, el diablo siempre actúa en el absurdo, en que a pesar de que Cristo esté sentado en el trono, él igual hace un último intento, que es un intento que es absurdo, es fallido, porque no tiene sentido, pero el diablo siempre actúa de esa forma. sí, Entonces, a mí todo esto es porque, claro, yace en la kenosis, ¿no? En esta sí, persona verdaderamente humana, verdaderamente divina, pero que es semejante, para volver al pasaje de Filipenses, a los hombres. No es exactamente igual, ¿no? Porque ninguno aquí de nosotros tiene dos naturalezas, sino que sino que Cristo es semejante. Entonces yo encuentro la razón de todas estas conclusiones acá, en parte. Pero tú cómo ves el tema de la impecabilidad. sí, mira, en general estoy de acuerdo. A mí me parece que con el afán a veces de hacer de Jesús un hombre igual que nosotros, a veces llegamos a afirmar cosas con las que el Nuevo Testamento está en problemas, como en algunas otras veces hemos hablado. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿No? Esa es una de las frases más ocupadas en la teología popular y realmente cuando se hace esa pregunta, la intención que intuyo es que sí, ya sabemos cómo él obraría.
y pues simplemente lo que nos falta es deducirlo, ¿no? Eso no es tan fácil porque en Jesús tenemos a alguien especial, único, y que los problemas teológicos que se nos presentan como esto de la impecabilidad de Jesús, eh, debemos tratarlos con mayor cuidado y con más cercanía al texto bíblico. Los pasajes que citabas ahí, por ejemplo, yo creo que si los pasajes bíblicos no insistieran en esto, quizás estaríamos autorizados para seguir otro tipo de argumentación, pero el pasaje de Lucas describe a Jesús como el santo. Ujú, Varias veces los mismos demonios lo llaman el santo de Dios. Su misma plática con los líderes religiosos, ¿verdad? ¿Quién me acusa de pecado? Pueden probarme que yo he pecado. Esta racionalización de que Jesús hace de su impecabilidad es algo que debemos tener en mente. Por otro lado, cuando alguien me dice, bueno, y entonces si él no podía pecar y veamos este asunto a través de la tentación de Jesús, ¿no? Hebreos ujú, dice que él fue tentado en todo. Es ujú. decir, la Sí, Hebreos lo tentación dice. era una tentación real. Ah, la tentación, para que sea real, ¿qué se necesita? Necesitas tú tener naturaleza pecaminosa para que la tentación sea real. Es decir, naturaleza pecaminosa significa que desde adentro se te esté tentando también y que Satanás desde afuera esté apelando a esa naturaleza pecaminosa. Obviamente no se necesita tener una naturaleza pecaminosa para que la tentación sea real. El Ujú, caso de Adán y de Eva es aquí algo en punto. Al inicio ellos no tenían una naturaleza pecaminosa y la tentación fue real, fue genuina, al punto que se dieron, ¿no? Se dieron. Junto a eso, Bruno, debemos rescatar este elemento que a veces se nos pasa por alto. El santo del que hablamos aquí no es otro sino Dios, escrito aquí en Filipenses capítulo 2, y ninguno de nosotros, nadie, ninguno, ni siquiera en el caso de Adán y Eva, que no tenían una naturaleza pecaminosa, pero eran creados, seres humanos creados, puede entender cuánto dolor, cuánto problema le puede causar al Dios santo enfrentarse con el mal y con el pecado de manera personal y directa, como lo que el Señor Jesús tiene que pasar por él en el desierto. La presencia del santo en medio de esto, el sufrimiento que puede causarle el pecado. Y algún teólogo en el pasado ha descrito que si algo pudiera matar a Dios, obviamente sería el pecado más pequeño que exista. Y todo eso simplemente para insistir en algo que muy pocas veces pensamos, que el estar rodeado de pecaminosidad, aun cuando él mismo no es pecaminoso, el estar dialogando, interactuando de cerca y muy cerca en una condición humana como la que él tiene en el jardín de la tentación, en el desierto, implicaría un sufrimiento que ninguno de nosotros puede entender ni soportar. Eh, si a nosotros nos cuesta a veces relacionarnos con algunas personas que son pecadoras gruesas, ¿verdad? claro. Es decir, ninguno de nosotros quisiéramos vivir con uno de estos Mm, asesinos masivos y mm, sentirse que estás a la par de él y la sensación de maldad que a veces se puede sentir es aborrecible y es algo que nos causa un sufrimiento psicológico, emocional, profundo, aunque nosotros no tengamos nada que ver con eso. Esto debería ser más que suficiente para aquellos que dicen, ah, no, es que como él no me entendió a mí por no tener una naturaleza pecaminosa,
Entonces no puede ser, no me puede entender, ¿verdad? Ah, si él no pudo pecar, entonces no me puede entender. Cuando la Ujú, experiencia de Jesús supera infinitamente su lucha con el pecado, supera infinitamente cualquier experiencia de nosotros pecadores con el pecado. Y lo mismo en la cruz, ¿no? Lo mismo que significa lidiar con el pecado de la forma en que él pelea. Y nadie puede decirle, ah, es que tú no me entiendes. Ese es el argumento de Hebreos, mm, ¿verdad? Él no puede entender porque junto con nosotros batalló y en ningún momento pecó, mm. ¿verdad? Sí, Eh, sí. entonces, mira, lo interesante de ese pasaje con todo de Filipenses 2 Ujú, no es eh, el orden, yo no sé, a esa sección casi muy pocas veces le ponemos atención. Después de hablar de la kenosis, dice que se despojó a sí mismo en la encarnación, pero ujú, fíjate lo que viene a continuación. Esto lo he hecho notar varias veces en algunos de mis escritos, eh, cuando hablo de la cristología como algo central para la antropología, por ejemplo. La ujú. cristología es central para toda la teología, para el entendimiento de Dios, del pecado, de los ángeles, del espíritu, del hombre, de la humanidad. Fíjate cómo sigue después tomando, como dice ahí, Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿sí? Mira, en nuestro lenguaje, estas dos frases, es fácil, creo yo, mirar que la segunda frase, haciéndose semejante a los hombres, Ujú, aparte de lo que pudiera significar semejante ahí, es una frase que está en aposición a la primera frase, tomando forma de siervo. Ya dijimos que la palabra forma no es simplemente apariencia, ujú, no es simplemente algo externo, sino que participa de lo que significa ser siervo, ujú. tomando forma de siervo. El orden es importante para mí. Generalmente cuando describimos la encarnación, vamos diciendo que Dios mismo se hace humano y Ujú. luego ya como humano, entonces decide hacerse siervo. Pero aquí parece que el orden es al revés, en cierta Ya, forma. Es siervo haciéndose semejante a los hombres. claro. Escribe no solo a la persona del Señor Jesús aquí en su condición humana y terrena, sino que de paso nos pasa llevando a nosotros. Claro. Dice qué significa ser humanos. Mm, Significa que Dios nos hizo a nosotros con la intención de que seamos siervos, a diferencia de lo que generalmente queremos ser. mm, Para ser señores necesitamos ser siervos. El señorío que Dios le da y que comparte con Adán y Eva en Génesis, se da por sentado que este ser humano, Adán y Eva, son siervos de Dios y que el señorío solo puede funcionar si antes lo antecede esta concepción de ser humano como siervo. Jesús hace esto. El énfasis está en esto, en que mm, el ser humano, el humano que él se convirtió, es un siervo. mm. A diferencia de los filipenses, probablemente algunos de ellos, ¿no? Que querían batallar por estar arriba. Jesús nos define otra vez. El verdadero hombre nos vuelve a definir. Somos siervos. Mm, Acostumbrémonos a ser siervos. Dios se ha hecho siervo, semejante a los hombres, ¿verdad? Particularmente definiendo a los hombres en ese sentido, haciéndose. Noten la insistencia del pasaje aquí es otra vez este trabajo que Jesús hace sobre sí mismo. mm, Nadie lo fuerza, nadie se claro. lo impone, él se hace así. Mm, Él, como en la invitación otra vez, ¿no? Que nosotros sigamos este ejemplo, hagámonos, convenzámonos de que la ruta para el ser humano cerca de Dios y cerca del Señor Jesús es esta ruta, siervo, haciéndose semejante
a los hombres. Esta aposición de esa frase a la primera, tomando forma de siervo, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esa condición de hombre otra vez incluye un deseo de buscar la humildad como propósito en la vida, Mm, humildad como propósito en la vida. Esto de humillarse a sí mismo va en contra de tanta teoría hoy de buscar el empoderamiento, ¿no? El mm, empoderamiento es una de las palabras más comunes hoy en día. claro. Jesús va para el otro lado. Esta es una inversión de los valores, de la cultura del ser humano en general. Él quiere humillarse a sí mismo, es decir, buscar la humildad genuina. Mm, La humildad genuina lo lleva hasta la muerte de cruz como obediencia al Padre, obediente, claro. haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eh, Aquí hay un sinnúmero de cosas teológicas que podríamos gastar mucho tiempo y obviamente ese no es el propósito ahora de este discurso sobre la kenosis, pero hay Mm, varios datos aquí. Déjame mencionar este asunto de hacerse obediente. Jesús se hace obediente. Su ofrecimiento de muerte no fue su iniciativa propiamente mm, hablando como hombre en este sentido. Las teologías liberales del siglo XIX y algunas que niegan, por ejemplo, la satisfacción y la ofrenda vicaria también del Señor Jesús en la cruz, muestran a Dios como el que está esperando que a Él lo satisfagan y que hace que el hombre propiamente lo satisfaga, así como un tirano otra vez, ¿no? mm, Es obvio en este pasaje, sin embargo, que el plan de la cruz es algo que se inicia en Dios el Padre y que a esto accede por amor el Señor Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, y que en esto otra vez se encuentra realización completa, total. Deberíamos recordar el argumento central del Evangelio de Juan, en donde la cruz no es un bajar que nos agobia al punto de la desesperación. ujú, Para el Jesús de Juan y el Jesús de este himno también, parece ser la cruz es parte de la exaltación de Jesús, la cruz es parte de la identidad de Jesús, el verdadero Dios se identifica de esta manera, lo hace por amor, la cruz no es fácil, por supuesto, pero es donde se va a elevar al verdadero hombre, al verdadero Dios, en este Pero sí hay caso. humillación, ¿no? O sea, te lo Ujú, pregunto porque yo he escuchado, y siempre me choco con este pasaje cuando dicen, claro, Jesús no se humilla en la cruz, sino que, un poco lo que tú comentas, ¿no? ujú, Pero este pasaje me dice que sí se humilla, ¿no? O sea, sí claro. ocurre humillación. Ahora, pueden ocurrir ambas cosas, creo yo. Una exaltación de la persona divina en el cumplimiento de su plan salvífico, del plan salvífico para la humanidad, pero es humillación, no sé. Sí, Yo no tengo cómo darle vuelta a esto. Se no, humilló no, hasta muerte en cruz. sí. Ok, ok. Y la forma en que está colocado ahí, ¿no? Hasta la muerte y muerte de cruz. Es obvio que Claro. hay un énfasis en hasta dónde está dispuesto Jesús por amor y obediencia a su Padre a llegar. Eso no quita, sin embargo, que desde un inicio, este aquí hay una teología completa, ¿no? No nos Mm, deja ahí. Y a claro. veces las teologías contemporáneas, como la teología de la liberación y algunos simpatizantes de ella, Mm, quieren que nos quedemos en esto, en la cruz, como un lugar en donde Jesús desesperadamente muere y es humillado y maltratado y hasta ahí. No, ujú, la historia completa que te narra el Nuevo Testamento es de un Jesús que se va a enfrentar a la muerte y la muerte de cruz, una muerte horrible, eh, provista únicamente para esclavos y asaltantes, revolucionarios. Jesús es obvio inocente totalmente de esto, mm, pero la historia completa, como digo, en el Nuevo Testamento es que Jesús
se ofrece por amor, por obediencia y se ofrece con los ojos puestos, dice Hebreos, en lo que viene después. Si Claro. él sabe que este no es el final de su trabajo, ¿no? Mm, La humillación que va a sufrir, que es real, que es verdadera, que es horrible, que es terrible. No podemos imaginarnos nosotros qué significa al Hijo, al Santísimo Hijo de Dios, estar en esa condición de muerte, de cruz, no solo por el dolor físico que eso acompaña y que muy pocos de nosotros podemos saber de este tipo de dolor, ¿verdad? mm, La cruz era una mala palabra para los romanos, ¿no? No querían ni que se mencionara por lo antihumano, inhumano que era este evento. El martirio era más que simplemente morir, obviamente, mm, pero cuando volvemos a lo mismo que hacía con la tentación, cuando nos damos cuenta que el que está ahí es el santo de Dios, es el puro de Dios, el santo es ser. aquel que no vio pecado, entonces Mm, esto sí nos choca, claro. ¿verdad? Y Jesús otra vez está dispuesto a hacer eso, pero como el mismo pasaje lo dice, con ojos hacia su exaltación última. Mm, El asunto con el Evangelio de Juan es que la fraseología que ocupa Juan nos da la idea de que la cruz es un paso hacia la exaltación. ¿Te acuerdas que Juan, por ejemplo, ocupa el ejemplo de la serpiente en el desierto sí, 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 sí. y luego ya cuando está a punto de entrar a la cruz y los griegos, judíos griegos lo buscan, él vuelve a citar esa dimensión de Mm, cuando el Hijo del Hombre sea exaltado, entonces atraeré a muchos, una terminología muy parecida al ejemplo este del desierto, donde la mm, serpiente esta designada por Dios para que los israelitas la vieran, producía salvación, ujú. ¿no? Por eso la cruz como exaltación también en Juan. Claro. Ahora, ahorita dijiste algo que leí este libro de teología del pacto de Ryan McGraw, que él dice esto, que es algo con lo que, no sé, tengo que explorarlo más, pero a mí no me cuadra mucho. Eh, dijiste algo como la salvación, que es el plan como que idea el padre y se lo comunica al hijo. Y esto me sonó mucho a pacto de redención de la teología del pacto. Y por ejemplo, Ryan McGraw va a decir esto, ¿no? El padre le promete al hijo en la condición de su encarnación darle a las naciones en herencia, ¿no? Y comienza a citar varios pasajes, a exaltarlo, sobre todo nombre, y cita el pasaje kenótico, Ujú, y varias otras cosas más, ¿no? Y usa esta terminología de que el padre le promete cosas al hijo en el pacto de redención. Lo que yo digo, y lo dice, o sea, para hacerle justicia a Ryan McGraw, dice, esto no está ujú, explícitamente en la Biblia. Digo, en qué momento o sea, es una inferencia para mí muy grande, esto de que el padre le promete cosas al hijo, sobre todo si es que entiendo la esencia divina como una sola y un Dios triuno, y aunque en la economía de la Trinidad puede haber cosas que, o apropiaciones que hace uno y no otro, esta idea de que el padre le promete cosas al hijo me parece una inferencia demasiado grande. ujú. Y digo, Claro. para mí ya He está leído lo creando, que ahí es vos donde sabés no, que vos sabés que Karl Barth es reformado, ¿no? O fue sí, 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 reformado. sí, 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 Léete lo que Barth dice sobre eso. todavía no he llegado. Todavía no has Tengo que seguir llegado. avanzando. Cuando llegues te vas a dar cuenta que Barth dice que esa es una ficción contemporánea. Y por eso no le gusta, porque él trata de hacerle justicia a través del texto bíblico, ¿no? En ese Ujú, sentido. ujú, Esto es una ficción, esto es mitología, esto no existe. Ese pacto de redención no existe. Eh, es un constructo ujú. teológico útil para aglomerar, digamos, la historia de salvación en esta corriente de la teología del pacto, que le da continuidad, pero a veces borra ciertas distinciones que son importantes y que deberíamos tener cuidado. Otra vez, esto es parte de la atención del teólogo sistemático.
hacer depender todo un sistema de algo que expresamente el texto bíblico eh, no respalda es complicado, Claro. eh, porque no lo tenemos, ¿no? Ujú. Y claro, esto abre la puerta para todo otro podcast y más si No, querés. sí, 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 y deberíamos hacer sí, otro completo, pero claro, a mí, o sea, yo lo leí rápido porque es cortito el libro, pero me Ajá. dejó sumamente insatisfecho porque toma este concepto del pacto de redención y dice, así como no está explícitamente, como la Trinidad tampoco está, y dije, a ver, un ratito, es bien diferente lo que se habla de la Trinidad, donde tenemos claramente afirmaciones de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, de que el Padre es Dios, y hay un solo Dios, Ujú. hay un sinfín de pasajes Sí, que claro. del pacto de redención, Sí. sobre esto no hay ni uno solo. Es más, y yo iría más lejos y diría, no hay suficientes pasajes para hacer esta inferencia y sobre todo, no es completamente innecesario. O sea, Sí, ¿cuál es la... y ya, si, no, es todo otro episodio de podcast, para mí impacta hasta en el mismo entendimiento del ser divino. Si el Padre le promete algo al Hijo en su estado preencarnado, ¿de cuántas voluntades estamos hablando? De dónde estamos dibujando la separación entre una y otra. Para mí no, eso enreda en un sí, sinnúmero de complicaciones trinitarias que no sí, encuentro en el texto bíblico. Me parece sí, y lo dijo como si nada. Bueno, es un libro sí, corto, así que no espero que entre mucho en eso, sí. pero lo No, soltó pero así como que, ¡pah! te cayó como agua fría ahí. Sí, sí, Pero sí. sí, esta es la metodología tradicional de los teólogos del pacto, afirmar la existencia de este pacto de redención, del pacto de gracia, por ejemplo, que da continuidad a toda la historia de salvación, según ellos, y no ponerle atención a algunas de las críticas sólidas, creo yo, que se les han hecho, porque la terminología de pacto es algo que aparece en la Biblia, en la revelación de Dios, siempre entre Dios y el ser humano. Es es un artefacto, el pacto es para llamarlo de alguna manera, es un Ujú, artefacto que Dios ocupa en su relación con el ser humano, en la administración de la historia de salvación con el ser humano, ujú. y nunca se aplica a la relación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Como algo, eh, en realidad, los pasajes que ocupan, como esos que citaste ahorita, Mm, de el Hijo, son, son pasajes que se relacionan más con el pacto davídico, con el sí, pacto abrahámico, y no sí, con un pacto de redención antes de la creación del mundo. claro. Entonces, otra vez, hay que leer a Karl Barth en esa sección Mm. y revisarlo con detenimiento y ver que este tipo es criminal, diría yo, en su, en la manera en que evalúa ese artefacto teológico, ¿verdad?, que Ujú, hemos creado. Fíjate que la teología del pacto ha sido muy crítica del dispensacionalismo en ciertas cosas y en muchas de esas cosas es útil algunas de las críticas que se hacen cuando mm, se insiste en que se sobredivide ciertas cosas. Yo creo que en algunas de sí, estas observaciones tienen razón, pero ha sido, por el otro lado, ha sido ciega esta teología a las críticas que se le han hecho también a ellas mm, en cuanto al hecho de querer encontrar continuidad en todo y descuida ciertos tipos de diferencias que son básicas también ujú. para entender la historia de salvación. Israel, por supuesto. Acabo de terminar de ver, por cierto, si no has visto un debate que hubo hace algún tiempo entre MacArthur y Sproul sobre el bautismo de niños. Ujú. Vale Ah, la pena también lo mirarlo. toco acá y estoy a punto de tirar el libro por la ventana. Pero dije, no, ya voy a, voy Tranquilo, a, tranquilo, y hombre. dije, pero Pero, sácame un mejor argumento. Pero bueno, lo leí y decía, bueno, es un libro de 100 páginas, no pretende, no es una trilogía sistemática, ¿no? Y sí, me quedé pensando en que quiero entender lo que dice, quiero entender lo que dice, quiero entender lo que dice. Pero voy a ver eso de Sproul con MacArthur. Pero también saca es una señal del pacto, que es una promesa, o sea, claro, igual tiene que querer más adelante, ¿no? Pero es una promesa del cuidado que entra en la familia y de ahí lo ata con Israel, o sea, que lo tiene que hacer pero se mete así por un caminito bien estrecho y digo,
No puede ser. Sí, Pero échale un vistazo a ese debate de estos dos. Creo que sacás provecho más de lo que MacArthur hace. MacArthur tiene sus cosas también, ¿verdad? Que no, sí, no sí. necesitamos aceptar todo lo que este buen hermano, el Señor, ha dicho. No, hay varias cosas que a mí me parecen un poquito extremas en él, pero en esa particular cosa, frente, según él lo dice ahí, a un Mm, grupo de teólogos del pacto y de gente que está más afín con esta posición del bautismo en niños, él hace una exposición muy buena, es decir, sobria, respetuosa, de por qué no. Claro, después viene Sproul y hace también básicamente lo mismo en cuanto a tratarse con compasión al otro y insistiendo en sus mismos puntos, ¿verdad? Hay varias sí. cosas ahí que a lo mejor más adelante, si quieres, Sí, 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 podemos hacer estaría una bueno, pero presentación o una discusión sobre lo del pacto, lo de la teología del pacto. Pero sí. mira, para no terminar, yo creo que ya casi Sí, sí, terminamos. sí. Sí, sí, Mira, sí. para terminar bien con ese pasaje, porque este pasaje termina de Filipenses 2 termina colocando a Jesús en una condición y de ahí todo lo que habíamos hablado. Mira, Mm, para que en el nombre de Jesús, aquí empieza la unión del ujú, nombre de Jesús con el nombre que es sobre todo nombre. ujú. Eh, Le dio Existe un un nuevo nombre que nombre es que sobre es todo el sobre nombre. todo nombre. ¿A qué nombre se refiere aquí? Si el Ujú, nombre de Jesús ya lo conocemos, ujú, pero la unión entre el nombre de Jesús y ese nombre que es sobre todo nombre es increíble lo que el apóstol cita aquí o este canto, porque otra vez es una clara alusión a la deidad absoluta del Señor Jesús. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento es una de las cosas más sagradas, únicas, que Dios no comparte con nadie, ujú. que nadie se debería meter ¿cómo se dice en inglés, Bruno? Eso estar eh, tampering con el, Ah, ¿verdad? ya, no es tergiversar, es como entrometerse, pero tampoco es entrometerse, es Como estar manipulando, 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 manipulando manipulando. lo que le ponen en el avión a uno, ¿verdad? No, no vayas a estar De no tampering tamper, con la claro, cosa, con el detector de humo. Claro, con el no lo detector de manipules, humo, ¿no? queriendo decir, deja de estar, perdóneme la expresión conservadora, deja de estar fregando con eso porque te va a ir mal. En el Antiguo Testamento, una de las cuestiones más sagradas, más santas, es el nombre de Dios, porque es la esencia de Dios. Claro, No, Dios y el nombre es sinónimo, el nombre claro. de Dios, ¿verdad? Uno de los mandamientos. Y sin embargo, aquí el Padre es el encargado de darle esto a Jesús, que se explica en estos últimos versículos con una cita de Isaías, en Ujú, donde allá en Isaías es algo que se le hace a Jehová de los ejércitos, doblar las rodillas ante todo, todos doblarán sus rodillas delante de el Yahvé del Antiguo Testamento, y es Dios el Padre en virtud, fíjate en esto porque esto conecta con lo que ya habíamos dicho, en virtud del comportamiento de Jesús, Él lo reconoce como Dios, lo que para mí confirma lo que te acabo de estar diciendo. mm, Dios es así. Dios confirma a Jesús como Dios, como Señor, ante quien se debe doblar toda rodilla y deben reconocerlo como la autoridad suprema de todo el universo, de toda la creación, porque Jesús evidenció esto en su forma de funcionar, bajando, eh, siendo humilde de corazón, por amor, por obediencia, dándonos, redefiniendo lo que es el ser humano en este sentido, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios reconoce a Jesús como Dios, Dios el Padre reconoce a Jesús como Dios por lo que ha mostrado Él en su vida terrena. Esto va muy de la mano y está de acuerdo con Juan 17, ¿no? Donde el Señor mm, Jesús le pide a Dios, dame otra vez mm. lo que me pertenece.
la claro. gloria que tuve antes que el mundo fuese. Ujú, Ustedes se alegrarían de mí, conmigo, les dice a sus discípulos, si supieran, si saben que voy otra vez a retomar el lugar que merezco. Eh, esta dimensión de la kenosis muy pocas veces se trata con mm, seriedad porque es algo que a todos nosotros nos invita a buscar el servicio, la humildad, el amor hasta la muerte si es necesario, por el amor al Evangelio, por el amor a Jesús y a su Padre junto con su Espíritu. mm, Eh, claro. ahí termina la kenosis, Sí. termina en un levantamiento, la resurrección, al fin de Mm, cuentas, anástasis, ¿verdad? ujú, La anástasis es lo contrapuesto a la kenosis. mm, La anástasis es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Lo levantó con poder y lo mm, proclamó como hijo de Dios públicamente. Ahí termina, ahí termina la kenosis, pero no debemos dejar este hilo suelto, porque Dios por amor a Bruno, a Gerardo y a todos aquellos que lo reciben como Salvador, Señor, y lo aceptan como modelo de vida, Jesús se hizo uno con el hombre para nunca más dejar de ser hombre. Él es el hombre exaltado, uno de nosotros, dirán los grandes teólogos de la mm, patrística, uno de nosotros está claro. allá arriba. Ujú. Su ¿Ya? naturaleza Y por toda humana la sigue ahí. eternidad, Él será con nosotros, vivirá Ujú, con nosotros. De tal forma que el apóstol Pablo dice, deja el arrebatamiento así, ¿no? ujú, Y así estaremos con Él por siempre. claro. No, sí, es un pasaje. Hace poco a pensar, digo, ¿Pablo habrá sabido lo que estaba haciendo cuando escribió eso? O sea, ¿se habrá dado cuenta de la magnitud, del peso de lo que escribió en ese momento? ¿Sí? Algún día le preguntaremos, oye, ¿tú sabías? Revisa, si no lo has visto, Bruno, revisa ese Ujú, libro de Larry Hurtado, ya, El Señor, Jesús el Señor, Larry Hurtado. Es un libro, uno de los mejores libros de las últimas, ¿qué digo?, 3 décadas o algo así, Señor sobre Jesucristo. Señor Jesucristo. Ok, ok, ok. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo. Larry Ajá. Hurtado. Ujú. Mira tú, voy a chequearlo. Dale un vistazo y después a lo mejor lo puedes contactar para hacerle. No, ya murió Larry Hurtado, lástima. Eh, Bueno. ya no está con nosotros él, pero hubiera sido interesante que lo pudieras contactar para hacerle también un podcast. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que le escribí a Spiegel a ver qué dice. Muy Sí, bueno su libro. Bueno, ya, sí. ya tocará hablar de escatología en otra ocasión, pero es muy bueno su libro. Me parece que lo estoy leyendo porque la ventaja es que son capítulos cortos, entonces uno puede ir Ujú, avanzando poco a poco. ujú, Em, es de lo mejor que debo haber leído este año, o sea, entre los mejores, ¿ah? ujú, Es muy bueno. ujú, La cantidad de fuentes, yo hice una historia la vez pasada, abrí el libro, es más, lo tengo acá porque lo estoy leyendo. ujú, eh, Abrí el libro, me dije, voy a leer un capítulo. Y eran como las 10, ¿no? Dije, voy a leer algo antes de dormir. Y me quedé como hasta las 11:30, 12, porque mencionaba un pasaje y me abría y dije, ya, sacaba un comentario y sacaba otra traducción de la Biblia y resaltaba y dije, oye, esto está bien interesante. Y así me fui como hora y media. Porque y son capítulos cortos, pero son muy, muy sustanciosos. Y la bibliografía también te dice, sí, como dijo esto, dije, a ver, ¿qué es esto de acá? Y lo buscaba y decía, mí sí está bueno. Entonces, es muy bueno, es muy bueno. bienvenido a todo este proceso de la teología y la Biblia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mi Bueno, propia experiencia también, vos. ya leeremos tu teología sistemática, Dios mediante pronto. Ahí te Este, prometo una entrevista en un podcast. está bien, está excelente. Nos hacemos toda una serie de la teología sistemática de Gerardo Alfaro y la criticamos. Sí. Pero ya, bueno, cortemos acá. Gracias a todos por ver este capítulo, por escucharlo. También está en Spotify, no se olviden, y en YouTube. Los libros que he mencionado, que he mencionado aquí, Gerardo, los voy a dejar abajo en la descripción, como siempre, para que los revisen, que están en Amazon. Y como siempre, gracias por acompañarnos una semana más. Hemos llegado al episodio 11, lo que ya nos pone en el top 10% de podcast, que la mayoría se queda antes del 10, se Vaya, desanima.
Así que gracias a todos y bendiciones. Bendiciones.